La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomas.com.py. Toda la información de estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Se está llevando a cabo la sesión en la cual se trata la pérdida de investidura de la senadora Norma Aquino, más conocida como Yaminal. Estaba viendo los discursos, algunos interesantes, otros no tanto, pero vamos a conectarnos con el Senado para en directo a ver qué está diciendo el senador nano Juan Carlos Galaverna. A ver. Donde nombra a 4 colegas, entre los cuales estoy, de supuestamente distribuirnos una donación de la hermana República de Taiwán. Siempre anda se afectáis, porque Jai Sanguete, ay, me ha acostumbrado la gente. Se ha acusado de cientos de disparates. Hacienda y santo, ¿eh? Yo no me voy a presentar acá como algunos quieren presentarse ante la ciudadanía como los santos inmaculados, las carmelitas descalzas o la Madre Teresa de Calcuta. No, señor. O sea, güey, ¿cuál hace efecto? Decidí añe. Porque se cueráis la hipocresía a la cinismo. Le eximo al colega, a quien respeto muchísimo, por más que no comparta varias ideas y pensamientos que suele expresar el doctor Iramay, lo cito con mucho respeto. A él lo eximo de mi consideración de hipocresía y cinismo de el 99% de la oposición que festejaron tras bambalinas la destitución de Katia González. Pero ave, para las cámaras, o uja de cuera, o defender guau. Pero o se yeco recinto coay,
Oyeroku hay. Anduve te cuñaca y senadoras y anidecha amenazas, pese amenazala, pese moseta, pese mosentema. Sai cuamba esa vaya po aranja la se pueblo, la se partido se defende ta jamón en jeta la calle. Pues se política ahí, a respetar. O sea que Katia González anda ahí política porque ni vete inverundo de ir plaza veja oñe mozón ahí. Vea a expresarse. Porque areco abego se o cuave se aja se aji opa atamacera. Ya llega la dureza y la hipocresía. Boñe nombrar llega cartes. La bancada de Honor Colorado tuvo la postura firme y la valentía de presentar el pedido de pérdida de investidura de una compañera, porque la senadora Norma Aquino es una compañera integrante de la bancada de Honor Colorado. Pero nosotros no aceptamos conductas irresponsables, sea de nuestra bancada o no sea de nuestra bancada. Este es un mensaje claro a la ciudadanía. Nosotros no somos hipócritas. Tendremos cientos de defectos, pero vamos de frente. Así como actuamos frente a las cámaras, así actuamos en privado. Apreciada senadora Norma Aquino, esto no es nada personal contra usted, pero usted se ha equivocado y se ha equivocado demasiado grande. Usted quizá no ha dimensionado el lugar que le confirió el pueblo para que sea representante de un sector de la ciudadanía. Entonces, presidente y colegas, quería expresar estas palabras y agradecido, presidente. Muy bien, señor senador, se le concede el uso de la palabra a la señora senadora Norma Aquino. Y cerramos con Natalicio Chaza. Presidente, hace rato me autorizó el presidente Basilio Núñez que haga uso mi abogado. Voy a concluir respondiéndole a los que más se rasgan la vestidura de santitos, empezando por Yolanda Paredes. Esta persona, 7 años fui yo la community manager de el señor tarado payaso Cubas. Yo le manejaba toditas sus redes, no cobraba ni un guaraní, por eso me persiguieron en el Poder Judicial, me echaron injustamente, tuve un derrame, porque es que estoy tan enojada con la prensa, un derrame cerebral tuve, del cual sobreviví. Voy a contar esto, porque nunca quise contar mi debilidad al enemigo, pero padecí un problema. No soy psiquiátrica, no a la verdad. Tuve un derrame con consecuencias neurológicas. Nunca he faltado acá. Paraguayo Cubas jamás me dio un guaraní, al contrario. Esta señora, ni siquiera se iba a visitarle cuando él estaba en la especializada, que yo tenía que llevarle hasta anatómico a Paraguayo Cubas, para que vean la calidad de amiga que es Yaminal, como fui amiga de toditos los colorados. Hasta vino le metí en la agrupación especializada a Paraguayo Cubas. ¿De qué donación de pollo me habla que ni siquiera nunca quería hacer? Pusiste el tema de la agrupación especializada cuando se fueron más de 300 jóvenes adultos de todas las edades presos después de las elecciones y todos se hicieron de la vista gorda. Y la que le quitó a 200 presos fue la senadora Yaminal. Cuando eso, yo no era ni siquiera parte de Honor Colorado. Así que a mí me vas a respetar. Y con cuidadito, que atropelles mi casa, porque te denuncio. Coacción, y está penado. Y ha encajonado el fiscal general mi primera denuncia contra esta coimera y contra este y su marido, por toda la serie de amenazas. Por favor, sala técnica,
De a poquito nomás quiero que pases, ya que me dieron ese uso de defenderme por última vez. Y tengo inmunidad de pensamiento y de palabra. Así que, por última vez voy a aprovechar mi inmunidad para cantarle las 40 alumnos. Filisola, marcha contra la impunidad, pero lleva una década de chicana. ¿Qué me vas a decir vos, Filisola? ¿Qué me vas a decir vos, Filisola? No tenés cara. 12 años chicaneo. 12 años. Y el sobreseimiento no le fue por buenito y por santito, por chicanear 12 años. Senador opositor Rafael Filisola, uno de los rostros de la supuesta marcha contra la impunidad y la injusticia que se inició en Cajacupé. ¿De qué justicia me habla? ¿De qué audio que yo reconocí cuando que no nos dieron tiempo ni siquiera? Tengo la valentía de hablar acá cuando no nos dieron ni tiempo de defenderme. Filicóptero. ¿Qué me va a hablar un trato a Puá de moralidad? De moralidad, ¿qué me va a hablar un trato a Puá? Que fue uno de los artífices de la pérdida del Partido Colorado en la llanura. ¿Qué me va a hablar un trato a Puá de moralidad? Yo no voy a reconocer lo que vos reconociste, trato a Puá, porque yo no soy trato a Puá. Yo en tu cara voy a decir las cosas. Yo no soy trato a Puá. Siento un dolor enorme por mi familia, por mi abuelo, porque no es una traición. Yo siempre fui colorada, Yolanda Paredes. Mi familia, mi abuelo, fundador de la seccional 17, mi padre, mi tío, presidente de la seccional 17, y voy a hacer política y voy a entrar sin plata del Partido Colorado. Porque ustedes le están protegiendo a bandidos que están honor colorado y son Batará. Batará, juegan a 2 puntas y lo que quieren es la caída del Partido Colorado. Porque eso nos explica que con todo lo que hemos explicado hasta el doctor, que dijimos que elevamos la denuncia para que se vea la procedencia de los audios, me venga a querer juzgar un chicanero de la justicia. Filicóptero. Chicanero de la justicia. Por favor, la otra. ¿Qué esta me va a decir de moralidad? Otra foto, por favor. Me viene a decir, este mundo no es para débiles. Este mundo no es para corruptas, coimeras. Se hace la alta alcurnia, no sé qué, se hace de la lumpen esto, lumpen. ¿Vos qué sos? ¿Dónde naciste? En Australia, en Suiza, en Suecia. Datos no me dicen que naciste en Australia. Hay un posteo del ex defensor Godoy que dice muy bien tu nacimiento, ¿dónde naciste? No naciste en cuna de oro. Otra... Si podés andar, ahí, por favor. Y muchos otros que paso están ahí esto. También coimeaban conmigo. Por favor, más fuerte. Así que quieren que hable. ¿Querés que cuente con quién coimeabas? Gordo desubicado. Por favor. ¿Querés que cuente? Así A es. ver, por favor, cuídense. No le ataquen al pitbull porque le voy al cuello. Y ubíquense. Pitbull. Ojalá tengamos... Débil. Coimeabas con una de las Qué que vergüenza. venía Y ustedes quieren y dar muchos otros muestra que de están ahí moralidad. A mí al también menos. coimeaban Por favor. conmigo. A ver, Por favor. así que quieren que hable. ¿Querés que cuente con quién coimeabas? Contá pues con quién coimeabas. Yo coimeo, tú coimeas, él coimea, nosotros coimeamos, vosotros coimeáis. No le ataquen al pitbull porque Dale. le voy al cuello. Fuerza, Y ubíquense. pitbull. Yo soy gatito. Ojalá tengamos... Una vergüenza que ante toda una ciudadanía, este es Tañarandí, espera un ratito el otro por favor, Tañarandí, el que está La diciendo Comisión que hable Permanente de Turismo de la Cámara de clave. Senadores, Son bandidos como ustedes, presidida creen que por todo el quien mundo es les bandido habla, como ustedes. la senadora Yaminal, estuvo presente Ratas. en la fiesta Ratas del religiosa cloacal. misionera Tañarandí Por favor. 2025. Este año Más fuerte. no contamos con la presencia Este es el Tañarandí del gran de la oposición creador de los y cruzados, destacado tarado, artista fumanchero. plástico, Coqui Ruiz. Fuimos testigos de Para cómo alzar y una levantar el tradición gobierno tan de importante Santiago Peña, que hoy me como da lo es una Tañarandí, estocada está por la espalda. trascendiendo barreras generacionales Una estocada por la y espalda. del tiempo. Muestro a la prensa que 33 tanto me años de su odia. creación, Acá, en el prensa, año miren ahí, 1992, Tañarandí. se ha convertido en parte de la identidad de toda la El comunidad otro video, por favor, ya, de porque San Ignacio Guazú. por ahí acá se desmayan algunos demonios. Este es la propaganda que hizo el operador del... ¡Ay, se hizo justicia! Payaso Cubas, que nunca en la vida va a hacer nada, ni él ni su señora, porque no le ayudan a la gente. Utilizan la política de falso discursete.
Viene la gente a pedirle trabajo y ella, no, hay que quitar a las personas del Estado público, ¿verdad? Pero ellos, 6 palos verdes, no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Esta es Terroa, fuera Yaminal, abrazaste al Catima, apuñalaste al pueblo. Estafadora serial, estafadora, y demandame, Terroa, yo tengo más pruebas en tu contra. Por favor, fuerte. Alcance del uso indebido, cuando la senadora Celeste Amarilla hace exactamente un año, o un poquito menos de un año, sentada a mi derecha, en la Comisión Bicameral de Presupuestos, estábamos sesionando en planta baja, solicitó, a cambio de aprobar una ampliación de 4.000 millones de dólares, 4.000 millones de guaraníes al aeropuerto de Villarrica, del departamento de Guairá, que había solicitado un colega para que pueda bajar ambulancia. Había una ambulancia, dijo que somos un departamento donde hay mucha industria, en nuestro aeropuerto no sirve nada, y queremos poder tener la posibilidad de que bajen avión ambulancia y lógicamente también otro tipo de avión. Ella solicitó a cambio de aprobar eso, una ampliación de 1.800 o 1.300 millones de guaraníes para la gobernación de Caguazú, para que se le pague lo que no se le estaba pagando. Palabras textuales sentada al lado mío. Palabras textuales sentada a mi derecha, a cambio de aprobar los 4.000 millones para remodelar el aeropuerto de Villarrica, del departamento de Guairá. Ella entonces solicitaba, y no solo se amplió el presupuesto para el departamento de Caguazú, se solicitó que se escriba específicamente para pago de deuda a proveedores. Entonces, yo quiero saber, porque me interesa saber, cuál es el alcance de uso indebido de influencia, porque si yo obré de forma desinteresada, para tratar de explicarle a todos un tema súper complejo, que hasta ahora sigue siendo complejo, algo muy nuevo. Entonces quiero saber si eso, pero no con el ánimo de presentar un pedido de pérdida de investidura, que ojalá no se vuelva una rutina en el Senado de la República y que podamos no apañar lo que está mal, sino que se debata con seriedad al respecto. Quiero también saber, en una reunión de mesa directiva, o que algún abogado me explique si eso se constituye o no en un uso indebido cuando uno solicita, usando su banca, la ampliación de un presupuesto a cambio de aprobar otro para que puedas cobrar lo que no me pagan. No fueron mis palabras, sino la señora senadora. Entonces, me parece bien, presidente, que miremos de ahora hacia adelante. De ahora hacia adelante. Esto es una parte de espacio nomás, voy a ir contándole a la gente, porque nunca le conté a la prensa, porque ya me estigmatizaron de entrada. Estos son los enviados fumancheros Taroa de los payistas, mandados por Paraguay y Cuba para hacerle daño a mi familia. Por favor, otra imagen. Otra imagen. Persiguiéndole a mi hija, a mi hermana, a mi papá, a todo el mundo. Otra imagen. Por favor, pruebas presentadas en la fiscalía. Este es el que me habla, que gorda, que culo, que me hace videos con inteligencia artificial, Lucio Rojas, candidato futuro de Payo Cuba para senador, otro fumanchero. Ahí está. Este es el del auto rojo, que le persigue a mi hermana, me persigue a mí, se va a atropellar a la casa de mi padre de más de 80 años, con la risa del que nunca va a hacer nada. Porque esto no es una justicia divina, señora Yolanda. Ustedes no son pueblo, usted a nadie le ayuda. La gente hipotecó su casa, vendió su chancho, vaca, de todo. ¿Y qué? ¿Le van a pedir un trabajo? No, nosotros no somos el Partido Colorado. ¿Y para qué vienen al partido, al Congreso? Para cobrar su sueldo y el subsidio. Falso, hipócrita. Este es el tipo. La esquina de la casa de mis abuelos, esta es la casa de mis abuelos. Con máscara, por favor retrocede la foto, con máscaras, para que vea la ciudadanía. Jacuera convocatoria, manifestación contra Yaminal. Una senadora estaba adentro, dice. Corrieron cuando le siguió la policía. Informe policial tiene todo el colega Tony Barrio y los presidentes de la República, a todos le compartí. Ministro del Interior, para que vean toditos los colegas. Otro, por favor. Ahí está otra vez. El mismo tipo. Ahí está. Esa es la chapita, la chapa. ¿Vale? Retrocede, por favor, porque sigue persiguiéndome. Me tengo que estar escondiendo tipo la mamá del tipo de Terminator. Por todos lados de este tipo. Si esto no es amenaza, les pregunto qué es. Fiscal General del Estado y colegas.
Otra vez, otro. Ahí sigue, dale más. Ahí está, con su, ¿qué dice? Solicitud de afiliación Cruzada Nacional, el santito, un manchero. Otro, ahí otra vez está. Yo no tengo prueba, ¿verdad? Ahí está. Y eso que dice en tiempo récord, no sé cómo Dios me está ayudando. Dale, para que la ciudadanía vea nomás. La prensa, nadie no filma. Filmen para ustedes que tanto me quieren. Ahí está un lince. Otra vez, con las pruebas que nos proveyeron del Ministerio del Interior. Otra vez la casa de mi abuelo. Imagínense, ahí están, enmascarados. Ahí está. Esa es la esquina de la casa de mi abuelo. Ahí, otro. Siguen. Otro, por favor. Ahí está. Cualquier momento sufre un accidente fortuito. Tenemos las denuncias en Fiscalía y en delitos informáticos para saber de quiénes son estas cuentas. Si a Lalo Gómez le hicieron viajar, esta sería pan comido con su amiguito Chaqueñita. Los santos de Cruzada Nacional. Desiree Masi, la perfecta odiadora del Partido Colorado del presidente y esposa del impoluto santo Rafael Filisola. No sabía que Tañarandú se hizo prácticamente gracias a la gestión de la senadora Norma Aquino. Desiree Tabuya. El nivel de delirio es total y la cantidad de perfiles falsos y hurreros con filtro es directamente proporcional. Lo único que es falso es la chicana que hizo 12 años tu marido, el robo helicóptero a la República y que está sentado acá, como si nada, haciéndose el gran moralista. Otro, por favor. Por favor. Bueno, lo que pude alzar porque me quedé sin batería. Tengo también denuncias de funcionarios que tienen temor, ese también es el otro. Este es otro, payista. O sea, no sé si es liberal o payista. José Luis Rodríguez, comandante Puma, eso nos proveyeron la gente de delitos informáticos. Su esposa, una funcionaria de la Cámara de Diputados de la bancada del partido PLRA. Este es el que pisito con el coche rojo. Entonces acá ya les estoy mostrando nomás a ustedes para que ustedes vean la ciudadanía. Estas son todos los antecedentes de todo lo que están amenazando de muerte. Lo que pude conseguir, hay mucho más. Prohibición de salida del país. Santito y Nadel Payista. Otro. La verdad os hará libre. Cecilia Pérez, la furibunda defensora de los narcoestrellas con sus protecciones en la cárcel, época Marito Agno. Hablando de mí, exige investigación. Yawa Tou de Bula. El otro, adopto tu frase, Katia González. Otro, por favor. Bueno, solamente decirle al señor, ya le dije su verdad, la ciudadanía sabe. Acá pasé el video públicamente a la ciudadanía de una confesión de coima, que es una causal más que valedera para la pérdida de investidura. El testimonio del colega senador Patri, disculpa Patri, pero tengo que también defenderme. Y acá demasiado muchos se hacen los santitos y son más demonios que todos. Y no es la... No es la que dice, se apagó la transmisión del Senado. ¿Hubo un apagón? ¿Qué pasó? No, la pantalla sí, pero... Y ya sé, pero se apagó. Hubo acá no se fue la luz, en el Senado, digo. Ale no está por ahí. Bueno, cerraron la sesión, la transmisión los de Senado TV. Vamos a mirar si no hay otro canal. Pues está, o sea, lo que está haciendo Yaminar, que es quemar las naves, conseguir más odio y más gente que dice qué loca que está, ¿verdad?
Eso es lo que está pasando. Vamos a ver acá. A ver qué dice acá. A ver si tenemos. A ver. No. En directo dice no es. ¿Qué te pasa? Me jodiste. Estoy buscando la manera. Esto no es en vivo. Este tampoco. En directo, vamos en directo acá. Tenemos Senado TV a o vivo. TV Senado, Televisión del Senado en vivo, está transmitiendo en Chile. Plenaria del Senado de la República, dice acá, vamos a ver esto. Queda paralizado ese sector del país por varios días. Asimismo, no, esto es México. Sí, sí, ya vi. No. También bajaron la señal de YouTube. Bueno. Una pena, estábamos divirtiéndonos. Pero bueno, a lo mejor cuando termine de hablar Yaminal se restablece la señal. Impresionante. Muy loco. Bien. Quería hablar hoy porque está siendo fogoneado una especie de movimiento juvenil. Normalmente estos movimientos juveniles son fogoneados por algún sector político que se llama Generación Z. Y quieren replicar, digamos, lo ocurrido en Nepal. Dicen, en Nepal la generación Z consiguió echar al gobierno, no sé qué, y bueno. Quería explicar algunas cosas con respecto a lo que pasó en Nepal. Y sobre todo con respecto a Nepal. Muy poca gente sabría ubicar en un mapa dónde queda Nepal. Así que vamos a empezar por ahí. Nepal es un país que está ubicado entre China e India. Parece una especie de apéndice, una especie de rectángulo entre esos dos países. Y Nepal fue hasta, no hace mucho, hasta el 2006, una monarquía. Tenía rey, era un país bastante pobre, todavía permanecía del sistema feudal. O sea, había unos pocos nobles dueños de la tierra y los campesinos tenían que trabajar esas tierras y pagarle a los dueños de la tierra con parte de lo que cosechaban. A veces le tenían que pagar hasta el 50%. Eso era Nepal. Pero hubo un levantamiento militar en el 2006 y el rey y los nobles tuvieron que abandonar Nepal, entregar lo que tenían y se fueron a
otros países. Quedó ahí un gobierno, se llamaba elecciones, y ganaron los comunistas. No hay suerte y boí, Nepal. De la monarquía pasan al comunismo, ¿verdad? Y los comunistas empezaron a practicar políticas comunistas. Los campos que antes pertenecían a los terratenientes, a los nobles, pasaron a ser campos comunales, pasaron a pertenecer al Estado, no a los campesinos. Y siguieron con lo mismo. Los campesinos tenían que trabajar la tierra que no era de ellos, que era ya ahora del Estado, y tenían que darle una parte de sus cosechas a ese Estado, generando una nueva oligarquía. Antes eran nobles, esta vez eran políticos comunistas que se quedaban con la plata que producían los campesinos. Lo peor de todo es que Nepal, estando situado en medio del Himalaya, dueña de una cultura milenaria muy rica, tiene muy pocas tierras cultivables. No es como, por ejemplo, nuestro país. En nuestro país prácticamente el 100% de las tierras son cultivables. En Nepal solo el 30% de las tierras pueden ser usadas para la agricultura, porque el resto son montañas. Hay paisajes impresionantes a los que no se accede porque ahí no hay rutas, ¿verdad? Dije una cultura rica y una tradición religiosa muy rica tiene Nepal. Todos sabemos, o habremos escuchado hablar por lo menos de lo que es el budismo, una religión / filosofía que inspiró Buda. El Buda era un príncipe indio que un día fue iluminado. Él se llamaba, siendo príncipe Siddhartha Gautama, se fue a ayunar en el bosque y ahí, después de varios días de ayuno, vio la luz. Es muy interesante el budismo, como no solamente como religión, sino como modo de vida. Bueno, ¿por qué hablo de la religión? Porque la población del Tíbet es mayoritariamente budista. Es más, el Tíbet está más asociado al budismo que la propia India. Por eso se dice el budismo tibetano. ¿Por qué? Porque muchos de los maestros más influyentes que fueron construyendo esa religión vivieron en Nepal, se fueron a Nepal. Y por eso también los monasterios más impresionantes del budismo están en Nepal. O sea, la religión más importante en Nepal es el budismo, pero también tenemos en Nepal el hinduismo. Síganme nomás, después les voy a explicar por qué es importante el tema de la religión en lo que está pasando. A tal punto está el hinduismo ahí, porque la India es vecina, está cerca, es influyente, una gran parte de la población de Nepal vive en India escapando de la pobreza. El hinduismo es la religión oficial de Nepal. Y hay símbolos que vemos a veces en las películas, a veces en los documentales, que están en Nepal y que pertenecen tanto al hinduismo, algunos, como al budismo otros. Por ejemplo, el Tilaka, los templos Shiva, el concepto del karma. Todo eso
viene de Nepal. La capital de Nepal es Katmandú. Y probablemente Katmandú también es un nombre que les resulta familiar, pese a que no tenemos idea de dónde está. Bueno, Katmandú es la capital de Nepal. ¿Y por qué suena mucho Katmandú? Porque aunque Nepal no sea un país que salga mucho en las noticias, en la tele, etcétera, su cultura, la cultura nepalí, es mucho más influyente en el mundo de lo que parece. Para los que se interesan por esto, lo que les voy a contar les va a interesar aún más porque es una curiosidad. Vamos a España, vamos a Mallorca. Y hay un lugar que se llama Magaluf. Magaluf es una playa que se hizo famosa porque recibió y recibe a muchos turistas ingleses. Y muchos turistas ingleses murieron en Magaluf haciendo balconing. ¿Saben lo que es balconing, verdad? Una taradez de borrachos. Se cuelgan del balcón ahí, se sacan selfies en posiciones inverosímiles en el balcón y se caen. Hemos visto muchos accidentes ocurridos en Magaluf, que es la playa preferida de Mallorca de los ingleses. En Mallorca, entre los atractivos turísticos, aparte de la playa, el mar, las olas, etcétera, hay una casa al revés que se llama justamente Katmandú. Y es una casa al estilo nepalí, pero está de cabeza. Se construyó así. O sea, supuestamente el techo es el piso y va creciendo el edificio y al final la entrada está allá arriba con una enmarcada por unas columnas. Digamos, un juego arquitectónico para llamar la atención, ¿verdad? Y esa casa en Mallorca, que conoce mucha gente, se llama justamente Katmandú, como la capital de Nepal. Además, la vez que estuvo antes que este levantamiento, Nepal en todos los periódicos y en todas las noticias, fue en el año 2015, en el que hubo un terremoto que devastó al país. Devastó al país, fue terrorífico. Bueno, eso es Katmandú, la capital de Nepal, y justamente el epicentro de ese terremoto terrorífico estuvo ubicado en Katmandú, que además está en el centro del país, el epicentro en el centro, o sea, le agarró a todos los nepalíes el terremoto, y las pérdidas humanas y materiales fueron gigantescas, ¿verdad? Bueno, también es famosa Nepal, o sea, se suele mencionar a Nepal porque es la cuna, la patria de un personaje mitológico, el Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves. Esto surge porque una tribu nepalí llamada la tribu Sherpa. Los Sherpas transmiten desde hace siglos relatos sobre una criatura misteriosa con cuerpo erecto, o sea, se para sobre sus dos pies, tiene brazos enormes y largos, tiene una cara de mono, tiene el pelaje totalmente blanco y el Yeti en lenguaje nepalí viene de Mette, Yeti, y eso significa el hombre de las nieves. Bueno, o sea, lo que les quiero decir es que consciente o inconscientemente,
pese a que no sabemos ni dónde queda Nepal, siempre estuvimos en contacto con la cultura nepalí. Pero por supuesto, íbamos a hablar no del quilombo, no de la cultura nepalí. Íbamos a hablar no del por qué los ciudadanos salieron a quemar todo, ¿verdad? ¿Cómo va a pasar eso en el país donde la religión es el budismo, la religión de la paz y el autocontrol? ¿Y cómo salen los jóvenes a quemar todo porque le prohibieron TikTok? Porque ese pues fue el detonante de la prohibición de las redes sociales, entre ellas TikTok. Pero detrás de eso hay muchas cosas más. Hay una noticia que señala cómo es de importante. Encontré un titular y una croniquita dice: a su vez, el encuentro del presidente de Nepal y Gurung ocurrió después de que los miembros de la generación Z llegaron a un consenso en Discord para designar a Sushila Karaki como la mejor candidata para primera ministra. O sea, los jóvenes que armaron el quilombo, cuando va el presidente, huye, le deja a su señora pobrecita que es quemada viva. ¿Qué habrá tenido que ver la señora? Bueno, le agarraron a la señora, le quemaron viva a los jóvenes de la generación Z. Los jóvenes no hicieron elecciones. Se pusieron a discutir por Discord y ahí dijeron, bueno, Sushila Karaki va a ser la primera ministra. O sea, lo que hay es realmente una serie de confusión de qué es lo que quieren realmente. Están discutiendo por Discord qué es lo que van a hacer con el gobierno. Bueno, pero volviendo al tema, ¿qué es lo que pasó para que se llegue a esto? Empecemos por el principio. Nepal es un país que tiene cerca de 30 millones de habitantes. Y es extraordinariamente pobre. Ahí se va Derlis con su merienda. ¿Qué puede Derlis será? Es un gourmet del desayuno y la merienda. Hace unos super sándwiches, un super café, tiene una batidora. Impresionante, Derlis. Bueno, sigamos con esto. 30 millones de habitantes, el 60% de esos 30 millones están en la extrema pobreza. O sea, de cada 10 nepalíes, 6 viven en la extrema pobreza. Y es, aparte de ser uno de los países más pobres, uno de los países menos desarrollados del mundo. Los datos son escalofriantes de lo que es Nepal. El 45% de los recién nacidos, el 45%, prácticamente la mitad, muere antes de los 5 años. El 45% muere antes de los 5 años. Y el 30% de los jóvenes, de los niños, jóvenes, niños, adolescentes y jóvenes, tienen problemas por tener un peso por debajo de lo debido. O sea, los pobres tipos no se alimentan bien, no crecen y son esqueléticos. El 30% de la población es así. Imagínate. Seguimos enseguida. Oyente, buenas noches. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo está? ¿Todo bien y vos? Bien, gracias. Ya se está hablando de la nepalización por ahí. Bueno. Es un disparate. Sí, voy a contar todo lo que es Nepal y por qué se llegó a esto. No tiene nada que ver con ninguno de nuestros países. Sí, por supuesto. Es una cosa desastrosa. Sí. ¿Cómo pico el 60% va a vivir en la pobreza extrema en un país? Sí, impresionante. Sí, por supuesto que se van a levantar. Y hay otros países ahí como Tíbet, ocupada por China de 1957. Sí, bueno, ahora me voy a referir a eso. Nadie dice nada en la ONU, Albert. Nadie
se levanta contra China. Gran parte de los dramas económicos y sociales de Nepal son por culpa de China comunista. Y por eso mismo, en la guerra de 1965, China comunista se anexionó parte del territorio de la India en una guerra también. Exacto, hasta ahora hay conflicto ahí con India. Y otro país que creció ahí fue Bután, ¿no? De un reino así muy en la están pues antigüedad. Uno al lado del otro, Nepal, Bután, Sikkim. Y en Bután ya está hablando toda la gente el inglés porque nuestro idioma no sirve para nada, dice. Ese es un error, pero bueno. No, pero en el sentido de que para el comercio, para todas esas y cosas. Claro, y sí, claro, hablan inglés aparte. Y hasta hace 20 años atrás no tenía ni energía eléctrica, estaba prohibido tener automóviles y energía eléctrica, todas esas cosas. Bueno. Así es. Otra cosa, Albert, Burkina Faso tiene ahora un presidente llamado el capitán Ibrahim Traoré. Ajá. Y Burkina Faso está por construir su primer auto eléctrico. Sí. Derrotó a un sistema de camarilla, de saberlo, de general y toda esa gente que manejaba el país a su antojo. Pero acá también ya se construyeron autos eléctricos. Pero acá en la universidad, en el campo se hizo autos eléctricos. Sí, pero viste que en medio experimental, eso ya para nivel comercial o algo así. Y otra cosa, Albert, hay una entrevista en internet hecha por un periodista de la BBC, el genio de los asuntos de África se llama James Morrison. El hermano de Jim Morrison. Ya me iba a decir eso. Sí. Y sabe que el tipo en la entrevista le derrotó y el tipo fue removido de la BBC a asunto doméstico prácticamente, a atender asunto doméstico. Está la entrevista que hoy día se considera una entrevista increíble y se estudia en todas las universidades de periodismo del mundo esta entrevista al nuevo presidente de Burkina Faso. Porque tiene 38 años de tener ahora el presidente. Muy bien. Pero la gente está reconstruyendo el país, la misma gente está cambiando a paso agigantado justamente Burkina Faso. Buscan la entrevista esa. Voy a buscar. En pero no hoy. Sí, en YouTube está. Bueno. Y increíble cómo le derrotó a un periodista estrella, pues le derrotó y se le removió ahí de ese cargo al tipo. Está entendiendo cuestiones domésticas nomás ya el periodista este. Bueno. Gracias, Albert. Gracias a vos. O sea, tenemos un país donde el 60% de la población vive en la pobreza extrema, donde el 45% de los niños muere antes de los 5 años, donde el 30% de los niños, adolescentes y jóvenes tienen problemas de subalimentación y son esqueléticos y bajitos. Y a eso se suma que hace poco, en el 2016, tuvieron uno de los terremotos más fuertes de los últimos años. 7.8 grados en la escala de Richter en el Valle Central fue esto. Y entonces el quilombo que se armó, no solamente por las muertes, sino por la falta de alimento y de agua potable que siguieron después a ese cataclismo. Imagínense la situación de Nepal. Ese terremoto devastó la mitad del territorio nepalí. O sea, no estamos hablando de un país que nada en la abundancia ni nada parecido. Y vamos a hablar ahora, ya vimos la situación general de los protagonistas de este acontecimiento. Vamos a empezar por el primer ministro de Nepal. Bueno, el ex primer ministro, el tipo que huyó y que su señora le quemaron viva. Sharma Oli. En realidad se llama Kagda Prasad Sharma Oli, porque es muy largo, ¿verdad? No sé cómo se ha de pronunciar su nombre en nepalí. Él llegó al poder en el año 2015, siempre de la mano del Partido Comunista. Pero aún siendo el Partido Comunista el que manejaba el país desde la caída de la monarquía en el 2006, Nepal siempre se inclinó hacia India y no hacia China comunista. ¿Por qué? Porque en la India estaban sus raíces étnicas, religiosas
y era el destino de muchísimos nepalíes que querían tener una vida mejor. Y sube Sharma Oli y dice, no, nosotros vamos a dar un giro de 180 grados a la orientación geopolítica. Vamos a dejar de depender de la India y vamos a ingeniarnos en hacer buena letra con China. Eso generó, y de eso no hace mucho, un gran descontento social. Y no porque los nepalíes sean unos amantes de la política india o de que sean odiadores de la China comunista, sino porque su historia y su cultura están muchísimo más cerca de India que de China. Tienen el hinduismo, tienen el budismo, tienen las costumbres, tienen las tradiciones de Nepal mucho más afines con todo eso de la India y muy lejos de todo eso de la China. Imagínense, 30 millones de habitantes tiene Nepal, de los cuales 4 millones viven o trabajan en la India. Y además, el comercio con India es el 70% de las exportaciones nepalíes. ¿Nepalíes o nepaleses? Pero a Sharma Oli eso no le interesó un carajo. Recibió regalos millonarios de parte de China y reaccionó la gente. Puteó la gente. ¿Y qué hace Sharma Oli? Saca un decreto que dice: el primer ministro de Nepal, Sharma Oli, decreta que no se permitirán actividades anti-China en el país. Y reafirmamos el compromiso de nuestra nación con la política de una China. A ella le tiró un bombazo a Taiwán también. Fuera Taiwán. Una China. Nosotros somos pro-China comunista. Lo que pasa es que para China, Nepal es un territorio de gran interés. Y eso tiene una historia, tiene un peso importante en lo que pasó ahora. Bueno, Sharma Oli, que acumuló una serie de escándalos de corrupción y de represión, es uno de los protagonistas que permitieron que Nepal llegue a esta situación. Bueno, como todo buen país en vías de desarrollo, por decirlo de la manera más amable posible, por describir de la manera más amable posible la situación de Nepal, se ahoga en corrupción y en decisiones como mínimo raras, curiosas. Por ejemplo, la Oficina Central de Investigación de la Policía de Nepal explica en enero del 2022 que casi completó la investigación sobre la estafa de apropiación de tierras de un lugar llamado Lalita Niwa. Lalita Niwa es como se llama a las tierras que antes pertenecían a los señores feudales y pasaron a ser propiedad estatal en el régimen comunista, ¿verdad? Eso se le daba a los campesinos que tenían que trabajar, como ya les dije, le daban una parte del Estado. Lo mismo que hacían antes, pero en vez de darle a los señores feudales, le daban al Estado. Pero varios funcionarios estatales vieron que esos
terrenos podían ser muy valiosos para algunas empresas chinas. ¿Y qué empezaron a hacer? Aunque por ley no se podían vender, empezaron a vender en forma fraudulenta a las empresas chinas. Dicen empresas privadas, pero que en realidad son siempre empresas privadas estatales. Y Oli salió a defender a los implicados de esta trama de corrupción. Es muy grave esto para los nepalíes o nepaleses, porque la tierra en Nepal es algo bastante delicado. Decíamos que solamente el 22-25% de las tierras de Nepal son aptas para la agricultura, y eso hace que el país tenga una economía agraria. Pero eso no es que por eso sea tan importante la tierra, por ser una economía agraria. No es solamente por eso. El tema de la tierra está en constante debate. ¿Por qué? Porque las tierras son sagradas en Nepal. Las tierras en Nepal tienen un valor religioso muy grande. Y eso hace que cualquier cosa que se haga con la tierra tenga un impacto en el ánimo de la gente. Entonces, el tema de descubrirse una trama de corrupción que le vendía esas tierras, o muchas de esas tierras, a empresas chinas, y al saberse que el primer ministro apañaba a los corruptos, significó para los nepaleses un golpe muy grande, porque vieron que se estaba alterando la política estatal para obtener así miles de millones de rupias. Rupias es también, como en la India, la moneda de Nepal. El 7 de febrero de este año 2025 salta el escándalo de las tierras, ¿verdad? Estos muchachos habían encontrado la manera de burlar, muchachos del Partido Comunista, la cúpula comunista, había encontrado la manera de burlar la ley de tierras que se había aprobado antes. En esta ley se decía que si se trataba de tierras de uso industrial, se podía tener una cantidad por encima del límite establecido por ley, porque en la ley se establecía que los campesinos no podían tener más de determinada cantidad exigua de tierra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hicieron? Entonces, decir que sus tierras son plantaciones de té, y las plantaciones de té caen dentro de la definición de tierra industrial. Eso yo busqué muchísimo la explicación para eso y no encontré. ¿Por qué en Nepal las tierras en donde hay plantaciones de té se consideran tierras de uso industrial? Inentendible, pero bueno, así es la ley en Nepal. Así entonces se creó la plantación de té Giri Bandhu, una área de tierra enorme, muy por encima del límite establecido, pero muchas veces por encima. Y así fue que esa tierra enorme fue ofertada a distintas empresas chinas. Oli sale a defender la trama corrupta y el alcalde de Katmandú sale en contra de Oli, ¿verdad? Y le acusa de corrupción por este caso, ¿verdad? Finalmente,
un tribunal anuló la decisión que había absuelto a los corruptos, diciendo que lo que hicieron violaba la ley de tierras. Decíamos que la tierra también tiene una importancia religiosa y cultural. La tierra en Nepal está vinculada a grandes creencias espirituales, ríos, colinas, parcelas agrícolas, que son consideradas sagradas y asociadas a dioses locales, ¿verdad? Y muchos templos y monasterios y fundaciones religiosas tienen a su alrededor grandes extensiones de tierra que fueron donadas hace muchos siglos para sostener la vida espiritual de la población, ¿verdad? O sea, la venta de tierra no es solamente un delito para los nepalíes, sino que es un sacrilegio además. Para que tengan una idea de lo importante que era esto, en la guerra maoísta, que comenzó en 1996 y terminó en el 2006, esa guerrilla maoísta alentada por China, siempre China está detrás de lo que pasa en Nepal, pese a que Nepal se inclina más por la India. La guerrilla maoísta que terminó en el 2006 con la destitución de la monarquía, tuvo como una de sus banderas principales la tierra. Y claro, ahora que esa tierra que es sagrada y que es valiosa para la economía también fue objeto de ventas fraudulentas a compañías chinas y el partido gobernante, el Partido Comunista, es pro-chino, el enojo fue gigantesco, ¿verdad? Y eso hizo que los jóvenes empiecen a organizarse y a protestar por estas cosas y señaló esto, ¿verdad? Bueno, hasta que llegamos al momento, había protestas, había manifestaciones, pero eran más bien pacíficas, hasta que hace un par de semanas no se le ocurre al primer ministro mejor idea que prohibir las redes sociales. Todas las redes sociales, hasta Facebook, ¿verdad? Que es más una red social para ver cumpleaños. Al menos yo uso Facebook para ver quiénes de mis amigos están de cumpleaños. Bueno. Y como siempre, los gobiernos autoritarios dicen, sí, porque las redes propagan bulos, información falsa, son utilizadas por activistas. Así que quedan prohibidas las redes sociales. Se armó un quilombo, ¿verdad? Los jóvenes y los dirigentes políticos de la oposición, que en realidad no eran de la oposición, sino de la ciudadanía, digamos, hartos de que el 60% sea pobre, salieron a gritar y a decir, esto es un intento de silenciar el creciente movimiento anticomunista y anticorrupción en línea. Eso salió en todos los periódicos del mundo. Yo encontré la información en Reuters, por si quieren ver. O sea, el gobierno, con la excusa de las fake news, decidió prohibir las redes sociales. Los jóvenes aumentaron su indignación y pasó lo que pasó, que todos saben, ¿verdad? Quemaron todo, el parlamento, la casa de varios de los dirigentes, huyó el primer ministro del país, a su señora le quemaron viva. Y acá viene lo más importante que hay que entender de este quilombo.
el factor China comunista. China ha estado cada vez más presente en Nepal, sobre todo con la llegada de Oli, de Sharman Oli, el que ahora fue defenestrado al poder. Y eso generó descontento en la población. Ya dije, los nepalíes o nepaleses son más proclives a la India que a la China. No le quieren a los chinos. Porque además los guerrilleros pro-Mao que asolaron el país durante 10 años, del 96 al 2006, hicieron muchas barbaridades con los campesinos y sobre todo con las hijas de los campesinos. Ustedes me entienden. Y China empezó a expandirse cada vez más en Nepal. Hay una noticia, por ejemplo, que encontré que dice, previa a este quilombo, que dice, China se ha consolidado como la principal fuente de inversiones extranjeras directa de Nepal. Y vos decís, pero la puta, están invirtiendo en Nepal. Sí, están invirtiendo, pero para esquilmarle a los nepalíes. Primero, el gobierno chino propuso la construcción de una gran ruta que una todos los rincones del país. Y por supuesto, sin licitación, China le presta el dinero a Nepal, Nepal no hace licitación y le adjudica la obra a una empresa privado estatal china, como no podía ser de otra manera. ¿Y qué pasó? Nunca terminaron la ruta y comieron toda la guita. Y además Nepal quedó con esa deuda que tiene que pagar, porque si algo sabe hacer China es cobrarte. Por otro lado, Nepal tiene 4.000 ríos, una potencialidad de energía hidroeléctrica gigantesca. China propone entonces construir una represa grande para obtener muchísima electricidad. Se firma el contrato, viene el dinero, otra vez los chinos se llevan todo el dinero y Nepal queda con la deuda y no se hace la represa. Por eso siempre digo, hay que mirar qué ha hecho China en los países donde ha entrado con supuestas ventajas y supuestas dádivas. Bueno, otra cosa que también hizo China fue proponerle a Nepal incorporarse a la nueva ruta de la seda, que es un sistema de comercio global que está construyendo China y que ha sumido en la pobreza a muchos países por los préstamos que le hacen. Entre ellos a Perú hace poco, ¿verdad? Le construyeron un puerto gigantesco en Perú, pero el puerto lo manejan los chinos. Así que en el 2017, China le incorpora a Nepal al proyecto de la ruta de la seda, mediante la firma de un acuerdo, todos los protocolos, pipu pipu, viva viva. Y esto no le hizo mucha gracia a la población. Esto generó mucho descontento, de vuelta por el tema cultural entre los nepalíes y los indios. Y además, el que ponía el dinero era China, y como ocurre en el caso de China permanentemente, no solamente pone el dinero, sino que manda en el lugar donde invierte su dinero. Y China le prometió, qué sé yo, carreteras, aeropuertos, puentes y todo lo que Nepal necesita para tener algo de logística de desarrollo. Pero todos estos pactos fueron para Nepal confirmar un pacto con el diablo. Hace poco la entonces ministra de Asuntos Exteriores de Nepal dijo,
Informé a la parte china sobre nuestra situación que nos impide llevar adelante los proyectos de la franja y la ruta mediante préstamos, ya que enfrentamos presiones de China debido a la alta deuda que tenemos con ellos. Eso salió el Deutsche Welle el 12 de febrero, de 2024. Pero, aparte de la carga económica que esto supone para los nepalíes, hay otro problema que tiene relación directa con el modus operandi de China comunista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque China utiliza lo que Joseph Nye llamó en 1990 el poder blando. Es decir, en vez de secuestrarte en forma agresiva y meterte en una patrullera y llevarte, lo que hace China es seducirte con caramelos para que vos te subas voluntariamente, estoy hablando de países, no de personas, a la patrullera china. Y muchas veces ni siquiera le hace falta a China pedirte, porque le corrompió tanto al político, que el político depende totalmente ya de las dávidas chinas y no le importa entregar las riquezas del país. Bueno, entonces podemos también hablar del tema tibetano. En 1950 China ocupó a la fuerza el Tíbet y miles de tibetanos huyeron a países vecinos, y uno de esos países donde huyeron fue Nepal. Y los tibetanos evidentemente no le tienen mucho cariño a los chinos, ¿verdad?, que invadieron su país. Y el gobierno comunista de Nepal saca, no sé mucho, un decreto que dice: los tibetanos que cruzaron la frontera ilegalmente no son refugiados. O sea, le dejaron a merced de los chinos. O sea, China no solamente impuso el disponer de las pocas reservas económicas que tenía Nepal, sino que además obligó a Nepal a echarle a los tibetanos que se habían refugiado en Nepal. Todo eso compuso el hartazgo de la gente. El hecho de que desde Nepal 1.500 jóvenes se escapen por día a países vecinos, principalmente a la India, por no tener nada que hacer, y el hecho de que la principal fuente de dólares, de divisas de Nepal, fue en los últimos años la plata que mandaban los que habían salido al exterior. El mismo esquema que usa Cuba, que usa Venezuela, que tiene a 6 millones de sus ciudadanos ya repartidos por el mundo, trabajando y mandando plata a sus familiares, y el mismo esquema que usa Nicaragua. Esa es la razón por la que hubo este levantamiento tan devastador. Se levantaron contra el Partido Comunista en un país con 60% de extrema pobreza, donde los jóvenes huyen pero a toneladas al exterior, y donde los chinos se llevan todo lo que hay llevable del lugar, China comunista, como hace siempre. Así que no me vengan con esto, la generación Z, levantamiento democrático, es otra realidad, y el enemigo es ese que muchos acá ven como amigo y trabajan en favor de ellos. El enemigo de los nepalíes fue, y el que les llevó a esa extrema pobreza fue China comunista. Eso les quería contar. Ahora tenemos que irnos a la pausa, pero antes... A
En tu tambo lechero alcanzar el primer parto a los 24 meses con Vaquilla Guazú, la solución nutricional más completa para la etapa de recría. Obtener vacas sanas, fuertes y eficientes en su futura lactancia, que potencian al máximo su capacidad productiva. Contactarnos al 0983-133-133 o en Facebook e Instagram y llevar tus productos de leche al siguiente nivel. Granusa, excelencia en nutrición animal. ¿Quieres ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. O también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. ABH Construcciones ofrece servicios industriales para empresas líderes de nuestro país. Trabajos con pintura epoxi y mortero epoxi, autonivelantes para cámaras frigoríficas y todo tipo de trabajos de construcción en general con mano de obra calificada. Contacta con los profesionales de ABH Construcciones llamando al 0992-731-085. El sarampión puede ser grave, incluso mortal, sobre todo a nuestros niños, pero podemos prevenirlo a tiempo con la vacuna SPR que se aplica a los 12 y 18 meses. Si no vacunaste a tus hijos a esa edad, aún puedes hacerlo en todos los centros de asistencia del Ministerio de Salud Pública. Vacunar es un acto de amor y puede salvar vidas. Encontrar el listado de vacunatorios en vacunate.gov.py. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Gobierno del Paraguay. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Radio 1000 te escucha, te informa. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, buenas tardes, qué buena información sobre Nepal. Acepto que el Paraguay es un país de maravilla frente a esto, a pesar de toda la corrupción. Y sí, así es, José. Dice acá, sarcoma. Bueno. Hola, Alberto. Yaminar quemó las naves, pero ¿por qué no los denunció antes? Se cayó, dice Adriana. Absolutamente de acuerdo contigo, Adriana. Dice acá Lilian, los obreros quieren puestos, pero no es para eso que sube un parlamentario, no es para dar trabajo, es para trabajar por el país. El Congreso Humano
El Congreso no es recursos humanos para llevar currículum. Así mismo es. Bueno, les escucho desde Canadá, dice José Aldama. Gracias, José Aldama, desde Vancouver. Tenemos que irnos. Fue un placer haber estado con ustedes. Vamos a volver a estar en la radio a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando a esa hora la radio ya sabe muy bien lo que es. Jarro Café a 1000 fue presentado por carreterasyyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. C'est important.